¿Estamos entonces? ¿Estamos todos y todas? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y a todas y, en primer lugar, agradecer vuestra presencia. Si me permitís, esto de los buenos días de hoy no es una expresión que siempre decimos, no es la normal, sino que yo creo que va a ser un buen día para todos los extremeños y las extremeñas. Os voy a contar dos muy buenas noticias para esta región y además trascienden a lo que es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. El primer asunto que creo que es de mucho interés es que mañana el Consejo de Gobierno aprobará los convenios mediante el cual los 24 grupos de acción local de Extremadura van a disponer de 111 millones de euros dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Esto quiere decir que en muy pocas semanas los grupos de acción local sobre el territorio en la Extremadura rural tendrán 111 millones de euros para proyectos que permitan mantener la vida, la economía y el empleo en nuestros municipios. Posiblemente se trata de una de las mayores inversiones en esta legislatura. Y al margen de la cuantía de la cifra, que consideramos que es muy importante, nos gustaría resaltar aquí la singularidad de esta inversión, que da vida a nuestros pueblos y que se hace de manera descentralizada, desde el territorio. Estas inversiones para financiar proyectos de emprendedores y emprendedoras de Extremadura no las decide ni la Consejería, ni un Consejo de Gobierno, nadie de la Junta de Extremadura. Esta inversión la aprueba y la decide cada grupo de acción local, hablando con la gente, con la sociedad civil, con las asociaciones, con los emprendedores y emprendedoras y empresarios y empresarias de cada territorio y de cada comarca. Es un modelo singular, abierto y participativo, en el que el Gobierno ha creído en los últimos 25 años de esta región sobre el desarrollo rural. Un nuevo modelo, un modelo de trabajo de abajo a arriba en todos los territorios. No me cabe duda de que los grupos de acción local han sido un elemento clave en el desarrollo rural de esta región y por la que ningún pueblo de Extremadura se ha cerrado. Consiguen que nuestros pueblos sigan vivos, con inversiones públicas, con inversiones privadas, desde residencias o centros de día hasta empresas de turismo rural o academias de inglés. Los grupos de acción local abarcan casi la totalidad del territorio, excepto los términos municipales de Cáceres, Mérida y Plasencia y Badajoz y su área de influencia. Una vez que estos convenios se aprueben mañana, su firma en el Consejo de Gobierno, el día 25 de noviembre, es decir, este viernes a las 9:30 de la mañana, en el Palacio de Congresos de aquí de Mérida, se procederá a la firma con los 24 presidentes y presidentas de los grupos de acción local. La firma es muy importante porque a partir de entonces empezarán a poner en marcha los grupos las convocatorias públicas por las que puedan presentarse proyectos. Además de los convenios, se aprueba también mañana el decreto que regula el sistema de gestión y de ayudas bajo la metodología LEADER. Mirad, nunca antes en Extremadura, desde que se aprueba el Programa de Desarrollo Rural a nivel europeo, se ha tardado tan poco tiempo en que los grupos empiecen a funcionar. Nosotros y nosotras, desde la Consejería, desde la Dirección General de Desarrollo Rural, que está aquí presente el director general Manuel Mejías, nos comprometimos el año pasado a una cosa. Dijimos que en un año, desde que fuera aprobado el Programa de Desarrollo Rural, íbamos a poner en marcha todo el procedimiento para que los grupos pudieran convocar. Hemos tardado 1 año y 4 días. 1 año y 4 días donde hemos preparado el decreto de ayudas preparatorias, el decreto de selección de los grupos, la resolución de selección de los grupos, las estrategias participativas y, por fin, la firma del convenio de 111 millones y el decreto que va a regular esas convocatorias. No nos creyeron entonces mucha gente.
Ya sabéis cómo habla esta consejería, no habla con palabras, sino con hechos. 1 año y 4 días después, 111 millones de euros estará en manos de los grupos de acción local. Y el segundo tema, no menos importante, que va a aprobar mañana el Consejo de Gobierno, mañana se da luz verde a que puedan empezar las obras de la plataforma logística de Badajoz. Mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar la modificación del proyecto de interés regional del PIR, paso imprescindible para que puedan empezar unas obras que son esperadas y deseadas por la ciudadanía extremeña en general y por la de Badajoz en particular. La aprobación del PIR por parte de la Junta de Extremadura tiene lugar 10 días después, solo 10 días después de que el Gobierno de España, en concreto la Secretaría de Estado de Infraestructura, informara favorablemente el proyecto. Os quiero recordar, ha sido publicado en todos los medios de comunicación cuando el subdirector general de Infraestructuras, don Jorge Ballesteros, informó favorablemente, por fin, este proyecto. Aquí está la resolución favorable del proyecto y solo 10 días después la Junta de Extremadura lo pone en marcha. Miren, llevamos muchos meses escuchando algunas voces, no muchas, pero muy cansinas, diciendo que la Junta no tenía prisa en construir y en empezar las obras de la plataforma logística de Badajoz. No era verdad y aquí están las pruebas. Volvemos a hablar con hechos. Me acompaña la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, que ha sido la responsable de poner y de estar encima de este proyecto para que solo 10 días después de recibir la luz verde del Ministerio vamos a aprobar la modificación urbanística necesaria y antes de que finalice este año comienzan las obras. Antes no se podía hacer nada porque había un informe negativo de Madrid y lo más grave de todo es que ese informe negativo de Madrid había sido comunicado al Gobierno del señor Monago y al consejero entonces Víctor del Moral en el año 2012 y no habían hecho nada para modificar el proyecto. Nos hablaron de orquídeas, nos hablaron de no sé cuántas cosas más, pero en realidad es que nunca se podían empezar las obras, a pesar de la primera piedra. No vamos a mirar atrás, no voy a repetir más las causas del retraso de esta plataforma, pero que en resumen solo y únicamente se deben al abandono al que ha estado sometida esta infraestructura en la legislatura anterior y a la cantidad de chapuzas que se hicieron. Esto estaba listo a finales del 2010 y en el 2011 hubieran podido comenzar las obras. Así está claro todo el tiempo de retraso que llevamos. Por eso, esta es la excelente noticia que también quería adelantarles. Mañana aprueba el Consejo de Gobierno un nuevo proyecto de interés regional para la plataforma logística y con esa modificación urbanística pueden empezar las obras. A la par que se va a aprobar esta modificación del PIR, vamos a hacer el proyecto de urbanización y vamos a comenzar con las obras de urbanización de esta plataforma logística. Estamos hablando de 15 millones de euros que están en los presupuestos y que siempre estuvieron en los de la Consejería para el 2016 y 2017. Lógicamente, la parte que no se ejecuta en el 2016, que es muy importante porque no se pudo empezar, pasará al 2017. Eso, al final, lo importante es que este proyecto empieza y va a empezar porque una consejería, porque un Gobierno socialista de nuevo pone por encima de todo la mejora de la vida de la gente, la creación de empleo y la creación de infraestructuras. Y solo un detalle final, que no es un detalle menor. En el año 2008, Guillermo Fernández Vara firma un convenio, cuando Zapatero era presidente del Gobierno. Se firma un convenio en el que el Estado pone 50 millones de euros en esa infraestructura, porque esa infraestructura no era de la ciudad de Badajoz, no era de Extremadura, sino que beneficiaba a toda España y a todo el suroeste europeo. 4 años después, el Gobierno del señor Monago rompe ese convenio y hace otro, en el que deciden, como tantas otras cosas,
que Extremadura es la que tiene que poner ese dinero, esos 50 millones de euros, encima de la mesa. Se lo hemos preguntado y se lo he preguntado al señor Víctor del Moral más de una vez en la Asamblea de Extremadura. Todavía estamos esperando respuestas. Y es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista a nivel nacional ha presentado una proposición no de ley al Gobierno del señor Rajoy solicitando que el Gobierno de España se solidarice con esta obra. ¿Eso quiere decir que la Junta de Extremadura no va a hacer la obra? Ni mucho menos. La Junta de Extremadura va a hacer la obra de la plataforma logística de Badajoz porque es importante para Extremadura, para España y para el suroeste europeo, porque es muy importante para que nuestros empresarios y empresarias, sobre todo del sector agroalimentario, saquemos nuestras mercancías. Lo único que pedimos es que el precio de unas infraestructuras que no solo son buenas para esta región o para la ciudad de Badajoz, sean también financiados por el Gobierno nacional. Y no es incompatible que nosotros empecemos antes de fin de año las obras con que sigamos reivindicando al Gobierno de España el que financien la parte que en el año 2008 se comprometieron a hacer. Estas eran las dos noticias, yo creo que muy importantes y que trascienden, como les he dicho antes, a lo que es la propia consejería y que afecta no solo a la Junta de Extremadura, sino a esta región, con dos avances muy importantes, como es el inicio de las obras de la plataforma logística del suroeste y de Badajoz, y con la firma del convenio con los 24 grupos de acción local y 111 millones de euros para financiar el emprendimiento en nuestras zonas rurales. Muchas gracias y estamos aquí para todas las cuestiones que quieran preguntar. Gracias. En cuanto a las obras, no sé si se baraja, me refiero a la plataforma logística, no sé si se baraja algún tipo de plazo para esa urbanización o no. Las obras siempre han estado planificadas, las obras fueron adjudicadas por el Gobierno del señor Monago, se tuvieron que suspender porque no podían ejecutarse y se licitó el proyecto y la ejecución con un número de meses que creo que son 18 meses y desde luego esos 18 meses, lo que pasa que en vez de empezar cuando tuvieron que empezar, pues comenzarán desde el momento en que empiecen las obras antes de fin de año. Hola, consejera. Buenos días. Repetir la pregunta de mi compañero. ¿Los plazos a partir de ahora cuáles van a ser? Si empiezan las obras a finales de este año, ¿cómo van a ir los plazos? Y lo segundo, habla de que van a reivindicar ese dinero al Gobierno de España. Tengo que entender que ahora mismo va a pagar toda la obra la Junta de Extremadura. ¿Cómo va a ir? Ahora mismo la Junta de Extremadura tiene 15 millones de euros en su presupuesto reales que estaban presupuestados, como es una obra lógicamente de carácter plurianual, en sus presupuestos de actuaciones plurianuales, y hay 15 millones de euros para la primera fase de la plataforma logística, que son obras de urbanización de 132 hectáreas dentro de la zona de la plataforma. Y los plazos son los que se marcaran en la adjudicación del contrato que licitó y adjudicó en el año 2014 o 15 el Gobierno de Monago, justamente antes de las elecciones. Quiero recordar la primera piedra que puso el señor Monago 3 meses antes, cuando no se podía empezar ninguna obra. Sabéis que esas obras tuvieron que suspenderse porque los informes eran desfavorables. El informe sectorial más importante, en este caso el del Ministerio de Fomento, era desfavorable y así fue comunicado al Gobierno del señor Monago en el año 2012. Sí, yo quería preguntar ¿cuánto dinero hace falta aparte de esos 15 millones de euros? Pues imagínate que el convenio que firma el señor Guillermo Fernández Vara con el señor Zapatero hablaba de 50 millones de euros para hacer una plataforma logística de 500 hectáreas. Esto, lógicamente, va a ser por fases y lo que estaba presupuestado son 15. Y vamos a hacer esos 15 millones de euros en el año 17 y 18, que es lo que siempre hemos hablado, 132 hectáreas.
Buenos días. Yo quería preguntar sobre el Plan de Desarrollo Rural. ¿Sería la cuantía íntegra es parte de la Junta de Extremadura o hay aportaciones europeas? Sí, la partida, como bien sabéis, está financiada por el Programa de Desarrollo Rural Europeo y corresponde al 75% de FEADER, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, y el 25% entre el Ministerio de Agricultura y la Junta de Extremadura, como cualquier otra actuación o iniciativa que financie o que licite la Junta de Extremadura con cargo a fondos europeos. Sí, consejera, por aquí. Y yo le quería preguntar también sobre otros asuntos, en concreto sobre el tren. Esta mañana el ministro de Fomento ha confirmado que se va a ver ya esta semana con el presidente de la Junta. También ha dicho esta mañana en la radio que es uno de los objetivos prioritarios también, además de vertebrar el país, el eje mediterráneo. No sé si en esa agenda por parte del presidente de la Junta también está el hecho de reclamar el eje 16. El presidente de la Junta de Extremadura lo que va a solicitar es un tren digno ya. Además lleva todo el aval de los grupos firmantes del Pacto por el Ferrocarril, quiere decirse todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura y los agentes sociales y económicos de esta región. Y no es el momento de hablar de si un eje para acá, un eje para allá, o esta línea o esta otra. Aquí lo que se tiene que hacer es lo que ya está licitado y presupuestado que se acabe. Y la electrificación de las vías Badajoz-Madrid y Badajoz-Puerto Llano, con intercambiador en Brazatorta. Esos son los puntos 1 y 2 del Pacto por el Ferrocarril. Y son los que el presidente, desde luego, va a exigir, a reclamar, y lo primero que va a hacer es pedir también una reunión al equipo que designe, lógicamente, el ministro, a que venga aquí a Extremadura, a sentarse con los equipos técnicos que designe la Junta de Extremadura para ver las cosas. Nosotros ya tenemos hechos todos los estudios, tenemos hecho todas las cifras y ahora le toca al Ministerio posicionarse y decidir qué es lo que quiere hacer con esta región, porque esta región sí tiene muy claro qué es lo que va a pedir y lo que va a exigir. Como ya sabéis, no queremos ser más que nadie, pero menos que nadie tampoco. Y el tren digno ya es una reivindicación de la ciudadanía de Extremadura. Preguntarle sobre el asunto del asesoramiento agrario, la auditoría que iban a realizar, no sé la situación que está actualmente, si ha comenzado, si está en proceso, y también preguntarle por los últimos papeles que iba a pedir también la Fiscalía de 2010-2011, que nos cuente un poquito. Bueno, pues mira, el caso del asesoramiento agrario está absolutamente judicializado. Y cuando digo absolutamente, lo digo ya claro. El Juzgado número 1 de Mérida ha enviado a la Junta de Extremadura, a la Consejería, los expedientes del año 2010, 11, 12, 13, 14 y 15 que la Asociación Agraria UPA-UCE Extremadura ha hecho. Y no solo eso, sino que ha solicitado un informe sobre todo el asesoramiento agrario de todas las organizaciones o entidades que estuvieran clasificadas o calificadas para poder estar ese servicio. La Consejería inició en un momento determinado con la circular de la lucha contra el fraude del FEGA, un procedimiento para iniciar una auditoría en un segundo alcance hacia afuera, hacia entidades que prestaban ese asesoramiento, pero lógicamente ahora mismo la Junta está a disposición del juzgado y está preparando toda la documentación solicitada, que lo que nos ha pedido además el juzgado es lo que íbamos a hacer desde la auditoría, que es trascender de lo que es la organización agraria UPA-UCE y analizar cómo había funcionado el resto de organizaciones. Eso es lo que nos ha pedido el Juzgado número 1 de Mérida y nosotros es lo que vamos a contestar y lo estamos preparando la documentación
porque, como dije desde el primer día, la Junta de Extremadura y, en este caso, la Consejería, está a disposición, como no puede ser de otra manera, del Ministerio de Justicia y, en este caso, de los juzgados competentes en la materia. Vamos a hablar con el juzgado también y vamos a hacer lo que el juzgado nos diga que tenemos que hacer. Pues muchas gracias a todos y a todas. Dos buenas noticias, ¿no? Digo yo. Os habéis